Entonces, ¿por qué somos pobres hoy cuando fuimos ricos ayer? ¿O por qué somos pobres hoy cuando podemos ser muy ricos mañana? Sería mejor preguntarlo. Les voy a decir lo que para muchos, para la mayoría de las personas que les hablen a ustedes en sus países o aquí en Guatemala, es políticamente incorrecto. No hay peligro, no me caigo. Políticamente incorrecto. Se habla de combatir las causas de la riqueza, de la pobreza. Primera afirmación debatida que les voy a hacer para que la lleven a sus casas y la discutan con sus papás o con los amigos. La pobreza no tiene causas. No hay causas para la pobreza. ¿Cómo va a ser eso? No hay causas para la pobreza. La pobreza es el estado natural del hombre. Nosotros nacemos desnudos. Y la humanidad, la inmensa mayoría, siempre ha sido pobre. Ya no, pero siempre ha sido pobre. Entonces la pregunta no debería ser, o no se debería decir, cuáles son las causas de la pobreza. ¿Cuáles son las causas de la riqueza? Eso es lo que sí tiene causas. El estado natural es la pobreza. Y ya no estamos en el estado natural muchos. No somos pobres. Y la pregunta de nosotros sería, ¿por qué somos pobres? Sino, ¿por qué no somos pobres? Porque ya tenemos riqueza que nuestros antepasados nunca tuvieron ni soñaron. Para aprender de los que se han hecho ricos, también para los que quedan pobres, hacerse ricos y no seguir siendo pobres. Entonces, la pobreza no tiene causas, la riqueza sí. Les voy a dar un par de datos nada más, como si estuviéramos en una clase, pero me pueden interrumpir cuando quieran, preguntar lo que quieran y debatir lo que quieran. No hay problema, estamos entre amigos. La esperanza media de vida de los hombres y mujeres como nosotros, hace 10.000 años, cuando terminó la época glacial y empezó la agricultura, la esperanza media de vida de los hombres y mujeres, media, quiere decir que la mitad moría antes y la otra mitad moría poco después. Hace 10.000 años era 18 años. Quiere decir que ustedes estarían al borde de la muerte ya. Y yo sería pieza de museo. Entonces, sin embargo, hoy, dando un salto, bueno, un intermedio, hace solo 500 años, cuando Cristóbal Colón llegó a América, la esperanza media de vida en Europa era 27 años. Y por cierto, los hombres vivían más tiempo que las mujeres. Había mucho más viudos que viudas, porque las mujeres morían principalmente de parto. 27 años. Entonces, si estuviéramos ahora, esta conversación la hubiéramos tenido hace 500 años, yo seguiría siendo un fósil de museo y ustedes ya estarían en los últimos años. Ya estarían medio viejitos. La esperanza media de vida hoy, año 2009, oscila. En los países desarrollados, para los hombres, alrededor de los 82 años. Eran 18, recuérdense, hace solo 10.000 años. 82 años. Para las mujeres, 88.
En Japón, esa esperanza media de vida es algo más alto. De manera que para las mujeres en Japón la esperanza media de vida está en los 93. Y cada vez sigue aumentando. Entonces, todos ustedes van a morir de más de 100 años. O la media de ustedes. ¿Y por qué la gente dura más? Pues por supuesto, porque come mejor. Antes comían una vez al día o a la semana. Ahora comemos 3 veces al día. Y antes que comían lo que encontraban. O ya a veces no encontraban nada y morían de hambre. Y ahora es muy fácil. Basta que ir a un centro comercial, a un supermercado, y ya tienes todo lo que necesitas. Si tienes el dinero, naturalmente. Entonces hoy día todos comemos 3 veces. Pero también hay otras razones. Higiene. ¿Saben ustedes que la higiene personal más desarrollada en el mundo es la nuestra? Iberoamérica. En Iberoamérica en general, todos, o casi todos, nos bañamos todos los días. Los europeos no, los gringos tampoco, los japoneses tampoco, los chinos tampoco, los árabes mucho menos. La gente más limpia del mundo somos nosotros, y la higiene contribuye también a que la vida sea más larga. Y ya no voy a seguir mucho más porque esto no es una clase de demografía, pero todavía un detallito. Lo que más ha ayudado a la longevidad del hombre hoy día, y de la mujer más que del hombre, un detalle insignificante, hay más viudas que viudos. Y el 60% del capital líquido del mundo está en manos de mujeres, viudas ricas. Viudas ricas. Pero es preferible una que no haya sido casada todavía. Pero volviendo otra vez, vivimos mucho tiempo. ¿Por qué vivimos mucho tiempo? Bueno, iba a decir que ha ayudado mucho a las mujeres a vivir más que los hombres, cuando antes morían primero que los hombres. En la época de sus tatarabuelos, primero morían las mujeres y después los hombres. Ahora es al revés, primero morimos nosotros y después las mujeres. Y yo me alegro de que sea así. Pero lo que ha contribuido mucho es la revolución industrial. Y dentro de la revolución industrial, la industria química y la industria farmacéutica ha favorecido más al cuerpo de la mujer que al cuerpo del hombre. Y ahí termino, porque no quiero aturdirlos con tantos datos que pueden aprender en otros cursos en cualquier universidad.